Buenas noches, el tema del día de hoy es glaucoma facolítico. Vamos a ver la definición, cómo es la fisiopatología de la misma, signos y síntomas, cómo hacemos un diagnóstico diferencial y finalmente el tratamiento. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Como definición o como una pequeña introducción, tenemos que el glaucoma facolítico se define en grandes rasgos como un glaucoma secundario a la salida a través de la cápsula cristaliniana de partículas del cristalino que infiltra en el ángulo camerular. Bien, entonces ahora cómo se da el mecanismo del glaucoma facolítico. Este se produce, como es conocido, en pacientes con una catarata madura o hipermadura de contenido líquido, es decir, los pacientes con cataratas morganianas. Se trata de un glaucoma inflamatorio debido al escape de proteínas cristalinianas. Estas proteínas tienen un alto peso molecular, pasan a través de los efectos microscópicos del cristaloide hasta llegar al humor acuoso. Una vez allí, los macrófagos cargados del material cristaliniano fagocitado y otros detritos inflamatorios generan un bloqueo en el trabéculo, generando así un glaucoma de ángulo agudo. Algunos signos y síntomas que presentan estos pacientes generalmente se asocia a pacientes de edad avanzada con cataratas maduras o hipermaduras. Se presenta como un glaucoma agudo de inicio súbito y doloroso con un enrojecimiento monocular. Suele acompañarse de reducción de la agudeza visual en los meses o años precedentes, pudiendo llegar incluso a la mala percepción luminosa al momento de que nosotros hacemos el diagnóstico. Generalmente el ojo afectado suele estar hiperémico, congestivo, con edema corneal, microquístico y una pío elevada que por lo general suele ser de 40 a 50 milímetros de mercurio, ¿verdad? En la cámara anterior vamos a observar una reacción celular hiperproteica sin precipitados queráticos inflamatorios. Es muy importante en el diagnóstico diferencial con el glaucoma facoanafiláctico, donde sí la hallaremos. Y también un tindal positivo denso con partículas iridiscentes, es decir, cristales de oxalato cálcico, como evidenciamos en la segunda figura. El ángulo camerular se encontrará abierto y en ocasiones veremos detritos celulares depositados en este, como se evidencia en la figura número 3. Ocasionalmente también encontraremos un pseudohipopión, como es en la figura número 4, una cápsula anterior con pliegues debido a la disminución de su contenido y sinequias posteriores secundarias a la inflamación. Muy bien, entonces ahora ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se confirma ante la existencia de una catarata madura o una hipermadura en un ojo con una cámara amplia, una reacción inflamatoria e hipertensión ocular. Bien, entonces, ¿cómo nosotros realizamos el diagnóstico diferencial? En realidad hay varias formas del glaucoma. Pueden presentarse como un glaucoma agudo. Tenemos el glaucoma de ángulo cerrado que debe descartarse con la gonioscopía, como es el caso del glaucoma por cristalino intumescente. En este caso encontramos un aumento del cristalino cataratoso que genera un bloqueo pupilar y a diferencia del facolítico, la cámara anterior es estrecha. En la biomicroscopía simple y en la gonioscopía. También el iris está adherido a la córnea a nivel del ángulo y la citología es negativa. En cambio, uno de los diagnósticos diferenciales que también es importante conocer es el glaucoma agudo secundario a una uveitis, que puede resultar más difícil, siendo útil la paracentesis de la cámara anterior con estudio microscopio del humor acuoso, o también el tratamiento con corticosteroides tópicos, que en el caso de que tengamos un glaucoma facolítico solo producirá remisiones temporales del cuadro. Muy bien, entonces ahora ¿cómo sería el tratamiento? El glaucoma facolítico debe ser manejado como una emergencia. Es necesaria la reducción de la PIO con fármacos hipotensores osmóticos como puede ser el manitol, el glicerol, que pueden ser dados de manera intravenosa o de manera oral. También podemos manejarlos con inhibidores de la anhidrasa carbónica, que en este caso sería la acetazolamida, puede ser intravenosa u oral, y también analgésicos a nivel tópico. También podemos utilizar hipotensores como beta bloqueadores o alfa 2 agonistas, o en el caso también algunos IECAs. En la medida de lo posible se debe intentar disminuir
la inflamación con esteroides tópicos. Cuando estas medidas no son suficientes, puede ser necesaria la evacuación mediante una paracentesis del humor acuoso. En realidad, el tratamiento definitivo requiere la extracción de la catarata lo antes posible. Y en el caso de que tengamos pacientes con ausencia del reflejo rojo y alteración del córtex de la catarata, van a dificultar la facoemulsificación, debiendo irrigarse con cuidado la cámara anterior para eliminar todo posible resto de proteínas y residuos. Es muy importante saber que los mióticos en los pacientes con glaucoma facolítico están contraindicados.